Bueno, pues soy de la carrera de Ingeniería Industrial. Hablaremos un poco de la estadística inferencial. En el capítulo 1 hablaremos un poco sobre el pensamiento estadístico. Muestra de respuesta voluntaria. ¿Qué es una muestra de respuesta voluntaria? Como la palabra lo menciona, voluntaria es en lo que uno mismo decide participar por voluntad propia. Significancia estadística y significancia práctica. ¿Qué diferencia existe entre la significancia estadística y la significancia práctica? La significancia estadística utilizan métodos estadísticos en obtener una conclusión y determinan si es aceptable. La significancia práctica se basa en los resultados que impliquen la práctica. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotan a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Es posible, pero muy probable, ya que en un Super Bowl pues es diferente. Es muy difícil que lleguen a esa cantidad por el marcador. Semáforos mientras conducía por la ciudad. Mario Hendrick se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Pues es posible y muy probable, ya que por lo regular yo me he topado hasta con 4 o 5 semáforos en verde, dependiendo el bulevar y claramente pues la hora, ¿verdad? Contexto de los datos, remítase a la tabla con las medidas de los automóviles. Cada valor por X está pareado con el valor y correspondiente con la tabla 1.1 de la página 5, como se muestra en esta tabla, ¿no? Dice, es decir, cada valor X está asociado con el correspondiente valor Y de alguna forma significativa. Si los valores X y Y están pareados, tienen sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y Y, el valor Y ubicado en la misma columna. ¿Por qué? Sí, porque los datos de las variables van acorde a X en contraposición con los datos independientes y no tienen sentido utilizar la diferencia entre cada valor X y Y. Los valores X corresponden a fuerzas y valores y representan cantidades en mil y galón, por lo que son diferentes medidas. Significancia estadística es un estudio del programa ONMISH para la pérdida de peso. 40 sujetos perdieron un promedio de 3.3 libras después de 12 meses. Con base en datos de comparación de Hexenhausen de la universidad, es posible utilizar métodos estadísticos para demostrar que si esta dieta no tiene efecto alguno, la probabilidad de obtener los resultados es de aproximadamente 3 en 1000. El programa Hornish para la pérdida de peso tiene significancia estadística, tiene significancia práctica. ¿Por qué? Ok, la respuesta es sí, tiene significancia estadística, puesto que menciona las probabilidades, 3 posibilidades en 1000. Y no tiene significancia práctica porque no menciona de algo físico o práctico para perder peso, ya que el 3.3 para un año no es mucho avance en la pérdida de peso. Sí, es muy poco para la dieta para la dieta es muy poco y son muy pocas libras de pérdida de peso. Entonces por eso esa sería mi respuesta. Conclusiones, remítase a las cantidades de combustible consumido en la ciudad y carácter de los diferentes automóviles conjunto a los datos de 16. Dice, compare las cantidades de combustible consumido en la cantidad con las cantidades consumidas en carretera. Después responda a las siguientes preguntas sin efectuar cálculos. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia estadística. Sí, el consumo de las cantidades de carretera son mayores a la de la ciudad. La conclusión de que las cantidades consumidas en carretera son mayores
que las cantidades consumidas en la ciudad parecen estar sustentadas por una significancia práctica. Sí, por la práctica que hace la diferencia. C. ¿Cuál sería una de las implicaciones prácticas de una diferencia sustancial entre las cantidades de combustible consumidas en la ciudad y carretera? La respuesta sería: la diferencia sería de acuerdo al movimiento y el tiempo. Si para conducir unos 100 kilómetros en una hora se consume un cuarto de combustible, si quiero conducir 200 kilómetros necesito tener un medio tanque para poder completar el recorrido. El 1-3 tipos de datos. Datos cuantitativos y categóricos. ¿Cuál es la diferencia entre los datos cuantitativos y los datos categóricos? Los datos cuantitativos consisten en números que representan conteos y los datos categóricos en nombres descriptivos y no representan mediciones. En los ejercicios 5 a 12 determine si el valor dado es un estadístico o un parámetro. 6. Política de los senadores que conforman el Congreso estadounidense actual. El 44% son demócratas. Estadístico: se basa a una muestra general del personal del Congreso. 10. Tabla periódica. El peso automático promedio o la medida del peso automático de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de una masa atómica unificada. Parámetros: se basa a una muestra a todos los elementos de la tabla periódica. 12. Ganancias de películas. El autor eligió al azar 35 películas y calculó la cantidad del dinero que obtuvieron por las ventas de boletos. El promedio o la media es de 123.7 millones. Estadístico: se contempló cierta cantidad de películas, no todas. O sea que simplemente, ahora sí que solamente fue una cierta, más no se agarró en todas. Entonces por esa razón así fue ahora sí que lo estadístico. Encuesta a la AOL, América Online, pidió a los suscriptores que respondieran las siguientes preguntas. ¿Qué frase publicitaria le gustan más? Se presentó a los participantes una lista con varias frases publicitarias utilizadas para alentar las ventanas de automóviles, y la de Volkswagen recibió el 55% de las 33.160 respuestas de su frase. Era: alivia el sufrimiento producido por el gas. A. Las distintas frases publicitarias. B. Suscriptores. La muestra sí se parece ser representante de la población, ya que el 55% fue la población encuestada. Interpretación de encuesta política. Para la encuesta descriptiva del problema del capítulo, suponga que se preguntó a los participantes por el partido político de su preferencia y que las respuestas se codificaron como 0 para los demócratas, 1 para los republicanos, 2 para los independientes o 3 para cualquier otra respuesta. Si se calcula el promedio o la media de las cifras y se obtiene el 0.95, ¿cómo se interpreta este valor? Se interpreta por el nivel de medición de la razón, donde se tiene un punto de partida con 0 natural, donde el 0 indica que nada de la cantidad está presente. Para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. En el 1-4 pensamiento crítico, correlación y casualidad. Con el uso de los datos del FBI de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de América existen una correlación entre el número de armas automáticas registradas y las tasas de homicidio. Podemos concluir que en un incremento en el número de armas automáticas registradas a causa del aumento de la tasa de homicidios, no porque son de causas diferentes, en una no implica o va empujada de la otra. Es correlación. Podríamos decir
Podemos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas